Bueno, hermanos, hace tiempo que no he podido compartir con vosotros ahí la palabra de Dios. Tengo una nueva tablita ahí porque el otro se murió. Estas tablitas ahí son tan importantes porque tienen todo lo que conozco yo. Si no fuera por esto, ni sería. Podría decirte ahí cuál día es. Pero gracias. Les quiero saludar en el nombre de Cristo. Es el placer mío otra vez ser el portador de la palabra de Dios con vosotros esta mañana. Estaremos examinando algunos pasajes de la palabra de Dios, nuestro Señor Cristo Jesús, cuando Él, antes de su crucifixión, antes que fue llevado a la cruz, oró al Padre Celestial por sus discípulos. Eran los 12 que habían escogido Él. Pero antes de examinar estas palabras que encontraremos en el capítulo 17 de San Juan, capítulo 17, si haya traído ahí su Biblia, favor de abrir esa parte, porque estaremos metidos el hocico nuestro en esas palabras por un ratito, porque queremos saborear cada palabrita. Queremos saber exprimir todo lo que podemos de cada palabra de nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Tú que has creado todo lo que existe, los cielos, la tierra y la mar, y todas las criaturas acá en la tierra, o las que existen en lugares aún celestiales, Señor. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Te adoramos, oh Señor. Te amamos, oh Dios. Eres tú quien nos despertaste, nosotros de nuestro sueño espiritual. Eres tú quien nos has dado la vida eterna. Y ahora te pedimos que tú recibas nuestras palabras de gratitud y que nos ayudes a cada uno de nosotros comprender el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Ayúdanos a ser atentos. Ayúdanos, Señor, poder recibir todo lo que tú quieres que nosotros comprendamos. Es en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que lo pedimos todo. Amén. Ahora, con todo el mundo listo, preparado, con la Biblia abierta al capítulo 17 de San Juan, exploraremos juntos lo que el Señor dice a nosotros. Yo tengo la suerte de tener la letra en rojo. Así como la Biblia, todas las palabras de Jesús se ponen en rojo para saber exactamente lo que Él había dicho. Estas son palabras de Jesús. ¿Okay? Leemos esta porción. Vamos a leer el texto completo y luego examinaremos casi verso por verso ahí lo que el Señor quiere decirnos en cuanto a estos versículos, esta petición, esta oración que hizo Cristo a su Padre Celestial. Dice Jesús, yo he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra y ahora han conocido todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que tú me diste y las recibieron y entendieron que en verdad yo salí de ti
y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo mío he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, y los guardaste. Y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti. Yo hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo. En sí mismos, yo les he dado la palabra y el mundo ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes. Que los guardes. Santifícalos, Señor, en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados. Mas no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste a mí. Wow. Voy a apagar esto y la puedo ver. Quisiera decir algo antes de empezar el mensaje esta mañana, que lo hallo un poquito interesante, que el tema de hoy es muy semejante al mensaje que os había predicado la última vez, cuando hablé acerca de la soberanía de Dios, usando las palabras del apóstol Pablo, de que encontramos ahí en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Y allí, cuando nosotros consideramos esos pasajes, descubrimos tres cosas muy importantes para el creyente. El primero es que Cristo ha reconciliado toda la creación a Él mismo y a Dios el Padre. ¿Me escucharon? Cristo ha reconciliado toda la creación a Él mismo y a Dios el Padre. Segundo, Cristo ha unido a sí mismo a un solo pueblo de todas las naciones. Mi rostro no es como el tuyo, más bonito. No lo digo. El rostro mío es distinto. Somos de diferentes partes del mundo. Hay creyentes ahí distribuidos ahí por todo el mundo, porque la palabra de Dios ha sido distribuido por medio de los santos, por medio
de su palabra. Y la tercera, estas dos cosas tan maravillosas fueron logrados por medio del poder absoluto y la soberanía de Dios. Eso quiere decir Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, los cuales son reconocidos y recibidos por medio de la fe. Y la fe recibida por la gracia del Señor Cristo Jesús. Eso es muy importante que el creyente lo sepa. La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Ahora el énfasis acá es en la mediación de Cristo, la cual es el papel de Jesús. Él es el mediador. Y la mediación de Cristo lo hace posible obtener todas las bendiciones de Dios para nosotros, sus seguidores. ¿Me entienden, hermanos? Él es el mediador. Él lo hizo todo posible. Okay. La palabra toda bendición espiritual en el griego es neumáticos. Nosotros tenemos la palabra castellana que uno infla la rueda del carro o la goma, como dicen los cubanos, con aire. Neumáticos en el griego original y refieren a los dones espirituales que nos salvan a nosotros. Porque la salvación es un don de Dios, ¿me entienden? Es un don que Dios nos da. Y estos dones son transmitidos a nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo quiero poner esto por un lado porque estoy cansado de esto. Okay. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo? Okay. Ahora, estos dones son transmitidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible. Nadie lo ve, nadie lo puede ver, pero lo puedo sentir. Ahora en el texto de esta mañana veremos de nuevo la manera en que Dios nos ha reconciliado a nosotros a sí mismo por medio de su poder absoluto. Y eso por medio de la fe y la cual recibimos por la gracia o el favor no merecido de Dios. Somos salvos por la fe por medio de la gracia de Dios. Y no por ningún mérito nuestro. No hay ninguno de nosotros que merecemos ser salvos. No, Señor, yo soy tan inteligente, tan buen mozo. Seguramente me vas a salvar. No funciona así. No. Es por la decisión de su Padre Celestial. Okay. Ahora vayamos ahí al texto y empecemos de nuevo leyendo ahí los versículos 6 y 7. Vamos a considerar esos dos textos, más nada. Okay. Dice Señor Jesús a su Padre Celestial en su oración: yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y ahora eran tuyos y me los diste. Esto está sucediendo hablando de un acto que había
sido cumplido en las edades pasadas, enteramente antes de la creación del mundo. Y Cristo está diciendo, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra, han guardado tu palabra y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, el Padre Celestial. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En su oración, hermanos, el Señor Jesús, en completa armonía con su Padre Celestial, dice que Él, Jesús, ha manifestado el nombre de su Padre, Dios el Padre, a todos los hombres a quienes Dios el Padre había designado de antemano. Esto quiere decir, hermanos, que antes de la fundación del universo, antes de todo lo que había de ser, ya había sido determinado quienes pertenecerían a Dios. Eran tuyos, mi papi Dios, dice Jesús, y tú me los diste a mí. Una decisión hecha en la eternidad. Escuchaos, hermanos, esto nos está refiriéndose a nosotros también, no solamente a los 12 discípulos. Refiere a ti y refiere a mí. Y los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, gritamos, aleluya, gloria a Dios, amén, porque yo he sido llamado desde la eternidad pasada y Dios me escogió a mí a ser salvo. Tremenda bendición. Jesús usa la palabra efonerosa en el griego, que quiere decir traer a la luz o causar brillar la luz. La campana sonó, la luz se prendió y anteriormente era ciego y ahora yo veo. Yo veo quién es Cristo. Oh, yo recuerdo bien aquel día cuando el Señor se reveló. Oh, sí, recuerdo bien. Anteriormente, hermanos, Dios se había manifestado solamente un poco por medio de la creación del universo. Como el salmista dice, que la creación demuestra que hay Dios. La existencia de las estrellas, el mundo, la luna y todo lo que está hecho, nosotros nos damos cuenta que esto no ocurrió solo. Somos hechos, creados, para ver a Dios por medio de la creación. Y por eso no hay ninguno con excusa de decir, oh, yo no sabía que había Dios. No. Es pretexto. No hay quien que existe que no sabe que Dios es. Imposible. Porque Dios lo hizo saberlo por medio de su creación. Que tú eres un tonto, un bobo, que está negando la presencia y la existencia de Dios. Todo el universo lo declara. Y tú estás ahí diciendo que no hay. Ay, caramba, estás loco. Ok. Entonces, Dios se reveló un poco más por medio de la provisión de la ley de Moisés, que dice que el Señor usó los profetas para declarar quién era y quién es Dios. Nosotros llamamos eso en realidad
el Antiguo Testamento, las palabras que Dios había hablado antes de la venida de Cristo. Pero ahora por medio de la venida de Cristo llegó la plena manifestación de Dios. Se manifestó ahí su naturaleza, sus atributos. Y todo esto vino a través de la revelación de su Hijo Jesucristo, Jesús, Dios encarnado. Ahora quizás haya alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Es posible que haya alguien aquí que más nunca ha tenido la experiencia de creer por la fe, medio de la gracia del Señor, experimentado que Cristo es el Hijo de Dios. Es posible. Y la única manera que lo hace posible es por medio de la gracia del Señor, usando la palabra suya y usando el instrumento de fe para convencernos que Él es exactamente quien dice que es. Los versículos 8 y 9, hermanos. Dice, porque yo les he dado las palabras que me diste. ¿De dónde venían las palabras? Del Padre. Y Cristo los reveló a quienes, sus discípulos, y las recibieron, creyeron y entendieron que en verdad yo, Cristo, Jesús, soy el Mesías. Y creyeron que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, no, sino por los que me has dado, porque ellos son tuyos. Pertenecen a ti, Padre. Han creído, me han recibido, saben quién eres tú ahora, saben ya que tú eres nuestro Padre Celestial, que yo soy el Hijo y que el Espíritu de verdad vendrá. Ya lo saben. Les he dado las palabras que tú me diste. La doctrina pura que desciende directamente del cielo. No son fábulas ni meras historias, sino la pura verdad. La verdad real. Está diciendo, ahora sí tienen tu palabra y la saben. Ya son convencidos que yo soy el Mesías prometido. Y no tienen que buscar a otro. Ya reconocen que la misión mía y que mi doctrina es tuya. O mejor dicho, que la doctrina viene de ti mismo, viene de Dios mismo. Yo y el Padre somos uno. Sigue diciendo Jesús que su énfasis aquí está con sus discípulos para que sean completamente preparados y calificados a predicar el mensaje del Evangelio a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Ya son preparados a predicar ¿qué? El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, las palabras que les ofrece salvación. Como un punto de interés acá, hermanos, Jesús empieza a imitar el sacerdote principal de los judíos, cuya petición en el día de expiación era por los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y probablemente estas palabras son dirigidas a los judíos rebeldes,
porque la ira de Dios iba a descender sobre ellos y Jesús quiere que sus seguidores sean protegidos de ellos. ¿Okay? Y dice Jesús, y todo, en el versículo 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, los discípulos. Acá, hermanos, Jesús está hablando de cosas que todavía no han ocurrido. Pero sí, Él está anticipando que por medio de la predicación de los apóstoles, de su nombre, el nombre sobre todo nombre, que Él será glorificado. Glorificado por medio de la predicación del Evangelio. Pero los apóstoles ya se han ido. ¿Quién va a aportar la palabra ahora? ¿Quién? Sus seguidores. Ya no estoy en el mundo, dice el versículo 11, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. ¡Wow! O como dicen, ¡wow! ¡Wow! Y ahora aquí, hermano, tenemos un versículo espectacular. Y yo no escucho wow ninguno. Es un wow, hermanos. Jesús nos informa que Él se irá de este mundo y por eso ellos, sus apóstoles, necesitarán ayuda. Ayuda y apoyo supernatural. Necesitarán intercesión divina de Jesús para que sean preservados en la verdad del Padre Celestial hasta el fin. Preservados, protegidos. Y es por eso Jesús le pide a Dios que los guarde. ¿Quién nos guarda a nosotros, hermanos? El mismo Dios Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la oración de su Hijo, Cristo Jesús, lo garantiza. ¿Okay? En el nombre santo de su Padre Celestial. Es importante que reconozcamos que acá Jesús está refiriéndose a la doctrina, o mejor, el verdadero conocimiento de Dios por medio de su santa palabra. Tu palabra he guardado en mi corazón para no en contra de ti. La palabra tiene poder, y más el Espíritu ahora que mora en nosotros tiene poder. Tu obediencia a Dios no viene del poder tuyo. La obediencia tuya viene del poder de lo alto. Viene del Espíritu de Dios que mora en ti. Porque el minuto que usted reciba al Señor Cristo en su corazón, el Espíritu Santo desciende del cielo y mora en ti. Y te hace ver las cosas desconocidas que ahora ves claramente. Porque Él te ayuda a comprender. Ahora el objetivo o el fin de su petición es que ellos sean, sus discípulos, uno. Igual como Jesús es uno con su Padre. ¡Qué unidad! Completa armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos desean
lo mismo. Hermanos creyentes, nosotros hemos sido formados un solo cuerpo en Cristo. ¿Lo entiende? Y esa misma unidad debe de existir entre nosotros, como existe entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres una persona muy, pero muy especial. Si tú mires a las caras de los millones, no, billones de personas que viven en este mundo, el Señor no ha llamado a todos. Solo los que me diste ha llamado. Oh my God. Oh Dios mío. ¿Cómo puedo yo ser un escogido tuyo? ¿Cómo es posible que entre los billones de personas me has escogido a mí a tener salvación? ¿Cómo es posible? Bueno, yo no sé. La única cosa que sé es que ocurrió. Mi hermano vino un día diciendo, hermano, yo he encontrado el Mesías. Ay, qué lindo. Yo era inconvertido. Un alumno en la Universidad de California, estudiando ahí, estudio avanzado. Y mi hermano, el cual no había ido a la escuela, dice, hermano, he encontrado el Mesías. ¡Qué bueno! Pero persistía. Y quería que yo leyera ahí la Biblia. Y me decía, por lo menos lea ahí el Nuevo Testamento. Bueno, yo tenía un montón de libros. ¿Qué es? Otro libro, entre tanto. Y lo leí. Lo leí la Biblia completa, el Nuevo Testamento. Y entonces tuve que volver ahí a este mismo Evangelio de San Juan. Y empecé a examinar en más detalle lo que estaba diciendo el Señor Cristo Jesús. Y yo sabía una cosa, siendo alumno, es un loco, un fanático, o está diciendo la verdad. 3 posibilidades, no había más. Un loco, un lunático, crazy. ¿O es posible que está diciendo la verdad? Y si está diciendo la verdad, yo estoy en un big problem. Yo tengo un problema grande. Porque si no soy salvo yo, mi fin es cierto. Voy a estar separado del Creador por toda la eternidad. El fin de Jesús es que sean ellos uno, igual que Jesús es uno con su Padre, guardados en la doctrina que me has dado a mí. Está hablando el Señor Jesús otra vez. Y dice Jesús, para que sean ellos uno como tú y yo somos uno. No es pequeña cosa que tenemos acá, hermanos, estas palabras que leemos. ¿Okay? Dice que ellos y todos los que vendrán después de ellos, por medio de la revelación divina de Dios, por medio de la palabra de Dios, que sean todos ellos un solo cuerpo, unidos por un solo espíritu, con Jesucristo como su cabeza. Es una unión, ¿me entienden? Somos unidos, hermanos, en Cristo. Esto es glorioso. Tú y yo, escogidos, hermanos, unidos, somos unos. ¿Por qué? ¿Qué nos une? La palabra de nuestro Padre Celestial nos ha convencido, el Espíritu Santo, que es verdad. ¿Y por qué existo yo? Para glorificarle a Dios y gozarme
para siempre con Él. ¿Por qué tú existes? Para glorificar a Dios, para portar el Evangelio a todo el mundo. Es por eso Dios te escogió. Tú eres el representante de Jesús ahora. Exactamente como los apóstoles eran sus representantes en aquel día. ¿Quién es ahora? Tú. Yo, tan miserable que soy yo soy representante del Rey, el creador de todo. Wow. ¿Y qué es lo que tengo yo? Nada, sino la palabra de Dios. Eso sí tengo. Eso sí. Cuando estaba yo con ellos, dice Jesús en el versículo 12, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió menos uno. Y eso fue por ese hijo de perdición, fue para que la escritura se cumpliera. ¿Okay? Entonces en tu doctrina y la verdad los he guardado, dice Jesús acerca de sus discípulos. Ninguno se perdió excepto uno. Y eso solamente para que cumpliera la profecía. Pero ahora, dice el versículo 13, yo voy a ti. Eso no ha ocurrido todavía, pero ahora yo sí voy. Yo no voy a estar aquí. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Cristo quiere que nosotros tengamos el gozo de Él. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Nadie le gusta los coritos, yo los adoro. Porque son verdades concretas, simples, sencillas, poderosas. Y este versículo es muy parecido al versículo 11 del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, donde el Señor dice, estas cosas yo he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El gozo tuyo es perfecto. El gozo del Señor, mi fortaleza, es absolutamente, hermanos. Y yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado, los ha despreciado, porque no son de este mundo. Los míos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Y aquí dice Jesús que les he dado el ton logón tú. Eso quiere decir en el griego el hologos, the hologos. En arcade hologos. In the beginning was the word. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y está refiriéndose a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque el Señor me lo reveló. ¿Lo creo? Seguro. Le he dado tu palabra. Jesús no está hablando de los escritos aquí, del Antiguo Testamento. Está hablando de la palabra suya. ¿Sí? El Evangelio, las buenas nuevas. Y desgraciadamente la reacción del mundo al mensaje del Evangelio es odio y desprecio. Y se burlan. Se burlan porque son necios. Son malos. Somos todos iguales, hechos de la misma tela. Tenemos que ser nacidos de nuevo, o más nunca vamos a ser buenos delante de nuestro Señor. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que tenemos ahí un defecto fatal. A menos que creemos en el Señor Jesucristo, nunca estaremos con Dios. Así que no sean sorprendidos, hermanos, el mundo os odiará a vosotros también. Es porque el mundo odia la luz y odia la verdad, odia lo sano,
odia a lo justo, odia ahí el noble. Todo esto porque sus hechos son malos. Y esto en el sentido que andan en contra de la voluntad de Dios. El ser mundano no quiere nada que ver con Dios. Nada. Es como no existiera. Está negando algo que le es obvio, pero lo niega de todas maneras. Es necesario que los apóstoles se queden en Judea. Su testimonio del nacimiento del Mesías, su vida, su crucifixión, su resurrección, el mensaje de la salvación de Dios tiene que ser proclamado, predicado, derramado hasta el fin. Y yo sé que la palabra es fuerte. Yo sí he andado en lugares remotos en este planeta. Yo he estado en México, yo he estado en Perú, yo he estado en Colombia, yo he estado en Venezuela. Y he predicado este mensaje del Evangelio a personas que ni son de mi país, y la misma reacción que hay acá, había allá. A los que el Señor había llamado, a los que dio la fe por medio de la gracia, recibieron, escucharon, recibieron, creyeron. Amén. Aleluya. El Señor no está terminado, pero habrá un día que Él venga en las nubes y Él va a arrebatar su iglesia y el mundo, too bad. Too bad. Tenían su chance. Dios les desea larga vida a los apóstoles. Les desea un labor próspero que produce mucha fruta. Nosotros somos fruta. Manzana, no, yo no sé qué. Soy fruta. Una fruta de producto del Evangelio. Una nueva criatura. Nos desea Jesús que secuestren. Quiere que sigan en el mundo proclamando las buenas nuevas y el mensaje de la salvación. Jesús solo ora que mientras ellos están en el mundo, empleados en la obra del ministerio, que sean protegidos, seguramente, de la influencia del maligno, porque tú tienes un enemigo acá que todavía vive, todavía anda ahí buscando a quien devorar. Está buscando. Satanás es real. No cree que es ficción. Él es real. Porque el Ponirú, el evil one, el malo, el maligno, el diablo, Satanás, enemigo de Dios y enemigo suyo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los que creen en Cristo no son de este mundo. Han sido nacidos de nuevo. Son nuevas criaturas en Cristo. Tienen una nueva naturaleza, una naturaleza distinta. Tienen nuevos deseos, nuevos intereses, nuevas metas. Y ahora, los que creen en Cristo pertenecen a Dios. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así quiere que Dios, así quiere Dios que nosotros vivamos. En el mundo, pero no del mundo. Tú eres portador de la palabra de Dios en dos sentidos. En la conducta y en palabra. Tú eres representante del Señor Todopoderoso en esta tierra. Ahora, ayer y mañana, tú eres el embajador. Tú eres embajador. ¿Me entiendes? Esto os describe a nosotros, ¿no? Ojalá. ¿Eres tú un embajador de Jesús? Santifícalos
en la verdad, dice el versículo 17. Santifícalos. Tu palabra es verdad. La santificación es un proceso, hermano. Cuando te naciste de nuevo, empezaste una nueva carrera y empezaba a crecer en la santidad, en la sanidad. Se consiste en dos partes, dos componentes. Una es relacional y la otra es moral. Déjame explicarlo. ¿Okay? La parte relacional es la parte mental, cerebral, intelectual. Es consciente, uno lo siente, ¿verdad? Y es la habilidad de reconocer qué es malo, qué es en contra de la voluntad de Dios, incluyéndose el alejarse o separarse de todo aquello que es malo. ¿Okay? El componente moral es el crecimiento espiritual, crecer en santidad, hermanos, cambiarse las actitudes, los pensamientos y las acciones. Esto ocurre en la verdad, cuando el creyente vive, cree, piensa de acuerdo con la palabra de Dios, la cual es la absoluta verdad. Como tú me enviaste a mí, al mundo, yo también los he enviado a ellos, al mundo. El Señor te ha mandado a ti, te escogió a ti para glorificarle a Él. Los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, tenían la misma comisión que tenía el Señor Jesús. Habían sido dados el mismo Espíritu, el mismo poder, y predicaban y escribían sin error ninguno. Y su predica resultó o salió con el mismo éxito que tenía Cristo en su ministerio. Y dice ahí versículo 19, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Aunque no es muy obvio este versículo, está hablando de la muerte eminente de nuestro Señor Cristo Jesús. Su santificación acá es una alusión a su sacrificio o su muerte en la cruz del Calvario, ¿okay? Donde Él compró nuestra salvación, compró nuestra vida eterna. Ahí donde fue hecho la transacción entre Padre e Hijo para asegurarnos a nosotros vida eterna. Ahora concluimos el mensaje, hermanos, leyendo dos textos bonos, porque me dijo ahí que terminara a las 2:19, pero un bono porque soy predicador, ¿verdad? Un bono de versículos 20 y 21. Dice, mas no ruego solo por ello esto, Señor, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, hermanos. ¿Quién está orando por ti? Mas no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Has predicado la palabra de Dios? ¿Has compartido el testimonio tuyo con otro ser humano? ¿Has dado una explicación por el gozo que hay en su vida? Es su propósito, es su trabajo, es su tarea para glorificarle a Dios con su vida. Usando palabras.
Aquí vemos la petición de nuestro Señor Jesús. Nos toca a nosotros mismos, los que vivimos ahora, sus seguidores, tú y yo, directamente e individualmente nos está afectando, y también incluye a todos que creerán del Señor en los años venideros hasta que Él venga. La tarea no cambia. ¿Y qué es esto lo que pide Jesús por nosotros? Pide las mayores bendiciones que hay. ¿Y cuáles son? La unidad espiritual. Unidad espiritual. Yo me siento en casa aquí con vos, hermano, porque yo estoy con los míos, los llamados, los escogidos. Unidad espiritual y en paz, en amor y en la gloria eterna que Dios nos dará. ¿Y cuál es la razón de la petición de Jesús? Jesús lo dice claramente: para que el mundo crea que tú me enviaste. That's why. ¿Por qué existes tú? Para glorificar a tu Padre Celestial. ¿Haciendo qué? Proclamando con la vida tuya y con la palabra de Dios quién eres tú delante del Señor.